vean la presentación y vamos a comenzar. Entonces, la primera parte de esta charla es ¿por qué tenemos que hacer la tesis? Y bueno, aquí antes de que yo conteste la pregunta, como para darles una pequeña introducción, les puse esta gráfica de cuál es la publicación o cómo es la publicación en las áreas de la salud en Latinoamérica y España. Entonces, vean cómo tanto los países latinoamericanos como España todavía tienen una producción científica bastante menor que los países como Estados Unidos o como China. Entonces, uno de los principales objetivos de hacer la tesis o de promover la tesis es precisamente para promover la investigación en estos países que tienen poca producción científica. Y esto también lo hacen a través de este proceso educativo como un requisito a veces para la graduación, ya sea de pregrado o de posgrado, y que al final la intención es que también nosotros de manera personal podamos desarrollar las competencias en investigación que son requeridas para el currículum del personal del área de la salud. Entonces, ya con eso, también es importante que sepan que la tesis no es solamente un requisito, sino que también pueden salir hallazgos muy importantes de ella. Y aquí les puse algunos ejemplos de algunos de los hallazgos o algunos de los conocimientos médicos que utilizamos de manera diaria y que en realidad surgieron de una tesis. Entonces, nosotros, si alguien nos hubiera puesto, si el señor Raynaud nos hubiera puesto a escribir su tesis de pregrado, nunca hubiéramos documentado, por ejemplo, el fenómeno de Raynaud. Y así hay varios ejemplos en la literatura de cómo la tesis fue el inicial parteaguas para que se descubriera una patología o para que se descubriera una prueba o algo que verdaderamente revolucionó o cambió el curso de la medicina. Entonces, siempre nuestra tesis podría potencialmente estar en esta diapositiva eventualmente si la hacemos de la manera correcta, ¿no? Y bueno, entonces, como les había dicho, el primer paso de la tesis empieza desde antes de que ya decidí mi tema. Entonces, el primer paso el que vamos a hablar el día de hoy es precisamente cuáles son las características que yo tengo que tener en cuenta para escoger el tema de mi tesis. Y bueno, a veces lo pensamos, pues, lo ideal sería algo que me gusta mucho o que me interesa, porque de esa manera yo también me voy a mantener motivado en el proceso de la investigación y de la elaboración. Pero no solamente eso, también tenemos que tener en cuenta muchos otros factores, sobre todo para ver qué tan realizable es la idea que yo tengo. Entonces, es importante que consideren variables. Aquí yo les puse en esta diapositiva un diagrama que me encontré en Clinical Wiki precisamente, no porque quiero que lo sigan al pie de la letra, pero para que vean cuáles son esos factores que tenemos que tomar en cuenta para decidir el tema y también qué tipo de tesis voy a realizar. Entonces, es importante que sepan, uno, si hay investigación en el servicio en el que ustedes se encuentran. Hay hospitales en donde nosotros hacemos la residencia que meramente la atención es clínica y no contamos con el apoyo de un servicio de investigación. Entonces, ahí es una primera consideración para ver la dificultad o el equipo con el que yo cuento para hacer mi tesis. Ahora, también es importante que consideren cómo va a ser su recolección de datos. Ustedes tienen ya los datos, todavía no tienen los datos, tienen manera de conseguirlos, quieren hacer una intervención como tal o ustedes nada más quieren registrar algo que ya está sucediendo. Entonces, todas estas variables van a ser muy importantes para que mi tesis sea algo realizable, pero que de todas maneras sea algo interesante y sea algo que vaya a aportar a la literatura. Entonces, nada más quiero que tengan en cuenta eso si es que todavía no han elegido su tema. Sí, lo principal definitivamente debe ser un tema que sea de mi interés, que sea de mi área, pero también consideren el contexto de su hospital, de su institución para realizar la tesis y con qué recursos y cuentan y no cuentan. Muy bien, entonces antes de introducirnos a Clinical Key también les quiero dar este pequeño recordatorio de cuál es el esqueleto de las diferentes partes que debe contener una tesis. Y aquí yo les puse algunas de las cosas más importantes de cada una de estas secciones, sobre todo porque a veces nosotros las tomamos por sentado que sabemos de qué debe venir en cada parte, pero la verdad es que sí hay algunas especificaciones que no nos pueden faltar. Entonces, en el título, por ejemplo, es muy importante, es probablemente
de las partes más relevantes de mi tesis, porque va a ser la puerta. Entonces, si mi título no es atractivo, la gente no va a leer mi tesis. Entonces, tiene que cumplir esa doble función de ser atractivo, pero al mismo tiempo que sea informativo. Y también tenemos que evitar, y a veces pasa mucho en la literatura, que el título puede ser sumamente atractivo y dices tú, qué interesante. Pero cuando empiezas a leer el contenido, ves que no se trataba de absolutamente nada de lo que venía en el título. Entonces, siempre es muy importante también que evitemos tener esa desconexión con el contenido. También una cosa que puede ayudar a hacer nuestro título más atractivo es que incluyamos algunos de los resultados relevantes que encontramos en la investigación en caso de haber realizado una investigación. Y también en muchas partes o en muchas instituciones nos piden que incluyamos el diseño del estudio o qué tipo de estudio fue en nuestro título. Muy bien, la siguiente parte que es muy importante porque probablemente es con la que batallamos más es la parte del resumen. Porque aquí nosotros vamos a poner nuestras habilidades para hacer las cosas más prácticas y más pequeñas de manera muy importante. Y a veces, como nosotros ya estuvimos haciendo una investigación que son de 20, 30 páginas, es muy difícil a veces contenerlo en unos cuantos párrafos. Entonces, aquí yo les puse la sugerencia que manejan en este libro de qué es lo que nosotros debemos cubrir en el resumen. Entonces, vean que nosotros le debemos dedicar una frase aproximadamente a cuál es el objetivo principal de nuestro estudio. Luego vamos a dedicarle unas 2 a 3 frases a la descripción del método que utilizamos con los elementos claves para comprender cómo se realizó ese estudio. Y finalmente vamos a ocupar nada más 2 o 3 frases para presentar los resultados principales. Y ojos, aquí obviamente nosotros, ustedes saben, si están haciendo un estudio o una intervención, probablemente tengan objetivos primarios o desenlaces primarios y desenlaces secundarios. Entonces, es muy difícil que yo pueda abarcar todos los resultados en el resumen. Nada más enfóquense en responder cuáles fueron los resultados de su objetivo principal. Y finalmente, resaltar en una frase la conclusión y cuáles son las principales implicaciones de mi estudio. Luego, ya saben que viene la parte más, probablemente la que requiere de más información de referencias, que es la de la introducción al marco teórico. Y aquí es donde nosotros verdaderamente vamos a fundamentar el estudio. ¿Por qué? Porque tenemos que contestar 2 preguntas inicialmente. ¿Qué se sabía sobre el tema antes de hacer este estudio? ¿Y qué estamos estudiando específicamente? Luego, a veces, dependiendo de su institución y de su país, pueden o no, o esta parte puede estar introducida también en el marco teórico, viene la parte de la justificación, que aquí es donde nosotros debemos explicar por qué debemos realizar esta investigación. Entonces, ¿por qué esto es una pregunta importante la que estoy intentando responder en mi estudio? ¿Y en qué va a contribuir este estudio a mejorar el conocimiento sobre este tema? Bien, entonces, ya que hemos contestado o ya que hemos logrado esas primeras partes de nuestra tesis, ahora sí viene la parte donde nosotros ya estamos poniendo en práctica o estamos haciendo, diseñando el estudio. Entonces, aquí ya vamos a hablar de los materiales y métodos. Entonces, es importante, esta es una de las secciones en que vamos a incluir más información en un solo apartado. Entonces, aquí recuerden que tienen que hablar del diseño de la investigación, cómo se llevó a cabo, pero debe ser lo suficiente detallado para que alguien pueda comprender el proceso de cómo se realizó y también que lo puedan replicar. Y no solamente vamos a incluir el diseño, recuerden que aquí también vamos a desglosar todo lo que es asociado a los sujetos, a las intervenciones, a los instrumentos que utilicé, cuáles fueron las variables, cuáles fueron los procedimientos y cuál es mi estrategia de análisis estadístico. Entonces, por eso es que les digo que esta es una de las partes donde viene más información en una sola sección y debemos ahora sí que a veces es más fácil que simplemente vayamos poniendo los subtítulos de cada una de ellas para no olvidar ninguna de las partes. Y finalmente tenemos la parte de resultados y de análisis. Y aquí es muy importante que recuerden que cuando nosotros estamos exponiendo los resultados de nuestra investigación, vamos a exponer los datos obtenidos sin interpretación alguna. Entonces, esto, ¿por qué? Porque hay una sección específica de la tesis que está dedicada a que nosotros interpretemos y analizamos los resultados, pero esta no es. Y recuerden que estos también tienen que tener una secuencia lógica. Entonces, si ustedes están empezando de un objetivo primario y luego van desglosando sus enlaces secundarios,
asimismo también se deben exponer los resultados. También es muy importante que en esta sección nosotros sepamos cómo vamos a organizar la información de los resultados, porque a veces obtenemos muchas cosas interesantes, pero no sabemos cómo plasmarlas todas. Y aquí es donde es muy importante que ustedes se sepan apoyar también de las tablas y las figuras, con la condición de que estas no es que vayan a duplicar la información que ya esté en el texto, sino que debemos simplemente complementar de manera que el lector se lleve una idea completa al leer el texto y aparte interpretar las tablas y las figuras. Y bueno, finalmente la parte está del análisis o la discusión. Entonces, aquí es donde nosotros sí vamos a hacer la interpretación de los resultados a luz de lo que ya sabemos del tema. Entonces, no solamente vamos a hablar de los resultados de mi estudio sin tomar en cuenta el contexto. Aquí yo ya voy a hacer esa mezcla entre todo lo que investigué y todo lo que ya sé y lo voy a comparar con lo que yo encontré. Y por eso es que está tan vinculada a la introducción. Ahora es importante que ya recordemos que las palabras en la tesis son muy valiosas, entonces no repitan información. Si ustedes ya lo cubrieron en la introducción, no hay necesidad de volver a repetirlo en la parte del análisis y la discusión. Aquí es donde también vamos a hacer el análisis de qué tan bien hecho estuvo mi estudio. Entonces aquí tenemos que incluir tanto la validez interna como la externa y cuáles fueron las limitaciones del estudio. También, como les mencionaba, probablemente cuando nosotros hicimos la investigación del marco teórico, encontramos que hay trabajos similares o comparables con el que yo estoy haciendo. Entonces, aquí es donde nosotros podemos comparar también tanto los resultados como la metodología. Y finalmente, ¿cuáles son las futuras líneas de investigación de este tema o qué es lo que me falta investigar, dado los hallazgos que tuve, para seguir entendiendo el conocimiento del tema? Bueno, entonces ya sabiendo ese pequeño esqueleto de la tesis, ahora sí vamos a entrar de lleno a cómo es que podemos utilizar el recurso de Clinical Key para desarrollar y encontrar los contenidos relevantes, ya sea desde mi área de especialidad o también el contenido en general que me va a ayudar a realizar una tesis. Entonces, ustedes, para los que no conocen la plataforma o no la han investigado, les voy a dar un pequeño introducción de qué es Clinical Key. Entonces, recuerden que Clinical Key es una plataforma digital que nosotros la podemos encontrar en un formato de URL. Eso quiere decir que está en Internet y que yo puedo ingresar con que tenga Internet. Y en esta plataforma, su intención principal es proveer materiales de referencia al personal de salud. Y ojo, dije personal de salud porque si bien hay mucha información para medicina, también ustedes van a ver que también hay información para otras áreas como odontología, como enfermería, como fisioterapia. Entonces, hay un poquito para todos, no solamente para medicina. Y también estos recursos que nosotros vamos a encontrar de referencia en la plataforma son de diferentes tipos y son de diferentes grados de evidencia, son diferentes fuentes. Entonces, eso hace que yo tenga una cantidad inmensa de información que puedo utilizar para diferentes momentos y diferentes actividades en mi vida diaria. Entonces, aquí lo que yo les puse es algo que llamamos los 6 momentos de Clinical Key, que precisamente nacen de esa variedad de contenidos que tenemos en la plataforma. Entonces, ustedes van a ver que a grandes rasgos nosotros tenemos momentos en la vida del personal de salud donde estamos haciendo fines que son completamente académicos. ¿Y con qué me refiero a esto? Estoy estudiando, estoy preparando una clase, estoy como en este tema haciendo el marco teórico de mi tesis, no estoy en el contexto de que estoy enfrente de un paciente, ni estoy en el hospital, sino que estoy haciendo algo que es más debido a mi formación. Pero también tenemos esos momentos opuestos donde también necesito información o necesito referencias, que es cuando estoy en la pie del cama del paciente o en el point of care, y ahí sí necesito también tener información, pero tiene una característica diferente. Aquí, yo cuando estoy enfrente del paciente y quiero saber una dosis, no me quiero leer un libro completo, un capítulo completo, quiero encontrar la respuesta de manera rápida. Y también tenemos contenidos en la plataforma que nos van a ayudar también en esos momentos de point of care. Si están interesados en cómo utilizar la plataforma para estos fines, ya tuvimos esa sesión hace 2 meses, entonces les podemos compartir el enlace. Hoy nos vamos a enfocar meramente en estos materiales académicos de la plataforma. Muy bien, entonces ya sabiendo cuáles son los contenidos que vamos a encontrar y ya entendiendo el contexto de la tesis, les quiero preguntar cuáles son los tipos de referencias que ustedes utilizan para hacer una tesis. Entonces,
Por favor, Sairi, ¿podemos lanzar la encuesta? Sí, claro que sí, la lanzo ahora. Listo, ya deben verla en sus Perfecto. pantallas. Entonces, ¿cuáles son los tipos de referencias que utilizan para hacer una tesis? Es una respuesta de opción múltiple, no hay una respuesta correcta, nada más queremos saber qué se les ocurre que les podría ser útil. Y también, ¿qué partes de la tesis? Ya ahorita vimos brevemente el esqueleto de cuáles son las partes de una tesis. Entonces, ¿cuál de esas partes requiere de estar sustentado por referencias de la literatura? Entonces, les damos unos momentos para contestar. Muy bien, unos segundos más antes de cerrar la encuesta. Muy bien. No sé, Sairi, cómo vamos de respuestas. Llevamos, pues yo creo que podemos cerrar la hora, 75% de participación. Perfecto. La terminaré y comparto los resultados. Gracias. Ok, perfecto. Entonces, la mayoría de ustedes les pareció que una de las referencias que más utilizamos para la tesis son los libros, pero también requerimos de maneras en que podamos conseguir el contenido más reciente. Recordamos que los libros tienen esta condición de que si bien se hace el conjunto de información relevante, tienen este formato que no se actualiza tan frecuentemente como un artículo de revista, entonces pueden quedarse obsoletos de manera más rápida. También las guías clínicas y los artículos de revista son probablemente las más importantes y como ustedes bien mencionan, si bien de una manera muy puntual podríamos llegar a utilizar algunos otros tipos de referencias como son las fichas de medicamentos o los resúmenes clínicos, no son usualmente el contenido que vamos a revisar de manera prioritaria para realizar la tesis. Y bien, como bien mencionaron aquí, esta segunda parte de qué parte de la tesis requiere estar sustentada por referencias, pues bien, más bien que nada, todo tiene que estar sustentado por una referencia, porque hasta para escoger nuestro tema, nosotros tenemos que entender el tema y tenemos que haber leído al respecto. Entonces, si se ponen a pensarlo, prácticamente casi todas las partes de la tesis necesitan que yo tenga un sustento de una referencia. Entonces, ya sabiendo la importancia que es que yo tenga acceso a esta información, vamos a la plataforma y les enseño cuáles son, uno, los diferentes recursos que ustedes van a utilizar probablemente para hacer la tesis, y dos, cuáles son algunas de las herramientas que podrían hacer un poquito más fácil la navegación en la plataforma también para esta función. Entonces, vamos a salirnos de la presentación y vamos a la plataforma. Entonces, una vez estando en la plataforma, ahora lo que nos vamos a concentrar es en estos tipos de contenidos que ustedes ya bien me refirieron, que son los que vamos a revisar en caso de hacer una tesis. Entonces, vamos a ingresar a clinicalkey.es y el único recordatorio básico que les voy a hacer es que recuerden que para que yo pueda accesar a todos los contenidos en formato de PDF, ya sea a los capítulos del libro o los artículos de revista, necesito estar adentro de mi cuenta personal. Recuerden que si no hacen este paso no van a poder descargar nada y no van a poder tampoco utilizar las herramientas que estoy por enseñarles. Entonces es importante que hagan ese paso. Si alguien tiene duda de cómo realizarlo, al final lo podemos ver. Pero bueno, entonces ya estamos aquí adentro de la plataforma. Entonces vamos a explorar estos diferentes recursos que les pueden ser útiles. Y el primero que quiero ver con ustedes es cómo podemos utilizar la plataforma para navegar el contenido no solamente del Sevier, sino que también podemos navegar de manera simultánea el contenido de la base de datos de PubMed. Entonces, ustedes saben que cuando yo estoy haciendo
una búsqueda en la literatura, pues no me puedo casar con una casa editorial, esa es la verdad. Tengo que saber la información del tema y sin importar quién fue el que lo publicó. Entonces, en el Elsevier sabemos esto. Entonces, ustedes recuerden que tienen acceso a todo el contenido completo de Clinical Key en la plataforma, pero también tienen la opción de que sin salirse de aquí, ustedes pueden navegar de manera simultánea PubMed. Entonces, ¿cómo es que se hace? Entonces, vamos a poner el ejemplo que yo estoy haciendo, mi tesis de, no sé, monitorización continua de glucosa. Y yo quiero buscar de manera simultánea tanto en la plataforma de Clinical Key como en PubMed. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, recuerden que aquí estamos utilizando la sección de la búsqueda por término. Yo ya busqué mi término y ya la plataforma me lanzó los resultados. Entonces, aquí vean que me sale que son 5,437 relacionados al tema que yo busqué. Ahora, aquí en la parte de la izquierda nosotros tenemos unas herramientas bien importantes para que nuestra navegación sea efectiva en la plataforma, que son los filtros. Entonces, aquí vean que tenemos el primero, que es el filtro del idioma, porque esta es una plataforma bilingüe. Entonces, si ustedes quieren encontrar o quieren nada más buscar, por ejemplo, en el contenido que se publicó en español o que ya se tradujo de manera oficial al español, al aplicar este filtro, automáticamente va a omitir los resultados en inglés. Pero vean que también tenemos este segundo filtro, que es el de tipo de contenido. Entonces, aquí ustedes van a ver cuáles son estos diferentes contenidos y la diversidad que tenemos en Clinical Key. Entonces, vean que tenemos los artículos de revistas, tenemos una gran cantidad de revistas de todas las áreas y de todas las especialidades. También tenemos la sección de ensayos clínicos, de la que ahorita vamos a hablar un poquito más adelante. Tenemos imágenes, tenemos los libros, tenemos estas dos secciones que son los resúmenes clínicos, que son Clinical Overviews y guías Fisterra, que por motivos del tema no vamos a tocar el día de hoy. Tenemos la sección de guías clínicas y las fichas de educación al paciente. Pero ahora quiero regresar su atención a esta primera sección, que son los artículos de revistas. Entonces vean que en esta parte tenemos dos subfiltros especiales y que solamente aplican a este contenido. Entonces, el primero es que yo puedo navegar el contenido de Clinical Key cuando yo estoy solo en la opción de texto completo, o puedo navegar de manera simultánea el contenido de PubMed. Entonces, primero voy a seleccionar el filtro de artículos de revista. Y luego lo voy a cambiar de texto completo y Medline. Entonces, aquí como yo ya no estoy navegando solamente contenido del Elsevier, sino de todo el universo de PubMed, miren cómo aumenta el número de resultados. Y ahí va mi primer tip. Cuando ustedes estén en la plataforma y no les esté saliendo suficiente información en texto completo, cambien el filtro a Medline, porque de esa manera les va a salir más resultados y aunque no necesariamente estén adentro de la plataforma, los van a ubicar de manera más rápida. Ahora, vean que una vez que yo apliqué este filtro, aquí es en la segunda sección, que es donde ya estoy viendo los resultados, me salen dos tipos. Entonces, me salen estos que dicen Medline y me dicen estos que dicen artículo. Entonces, si yo entro a uno de estos que dicen artículo, es porque el texto es del Elsevier y lo voy a poder leer en texto completo aquí adentro de la plataforma, o lo voy a poder descargar. Y recuerden que para esta sección no hay un límite. Entonces, si ustedes quieren descargar todos los artículos de un volumen, lo pueden hacer. Pero bueno, esos son los que viene el texto completo. Ahora, los que viene Medline es este contenido que viene de PubMed y que por ende no tenemos adentro de la plataforma. Entonces, este es el formato en el que van a aparecer. Vean que en la parte de la derecha va a aparecer de dónde viene esta publicación, me va a aparecer el abstract y aquí viene mi parte favorita, porque todo el contenido que ustedes vean que viene, que no está adentro de la plataforma, lo que sí nos proporciona Clinical Key es cómo lo puedo citar. Entonces, ya me están haciendo ese tedioso labor de hacer la referencia de este artículo en caso de que lo vaya a utilizar. Y vean que en la parte inferior también me viene el enlace para que si en caso de que yo lo quiera consultar directamente en PubMed, lo pueda hacer. Entonces vean, ahorita yo me conecté y me llevó ya directamente al artículo. ¿Y esto por qué? O sea, ¿para qué me sirve esto de la conexión con PubMed? Para que yo no tenga que estar navegando dos plataformas de manera simultánea, sino que con una misma búsqueda pueda localizar el contenido en dos lugares. Ahora, la pregunta del millón. ¿Yo voy a poder descargar este artículo ya que estoy en PubMed por haberme conectado con Clinical Key?
Y aquí la respuesta es depende, porque estos ustedes saben que todas son diferentes suscripciones a diferentes editoriales. Entonces la respuesta es, si yo tengo la suscripción, por ejemplo, en este caso del Llama, lo podría hacer. Si yo no cuento con la suscripción, entonces no voy a poder descargar el contenido completo. Y también es importante que ustedes sepan que cuando ustedes están en PubMed, digamos que nosotros empezamos desde PubMed nuestra búsqueda y nos encontramos con un artículo que es del Sevier, entonces vamos a hacer la misma búsqueda, pero en PubMed, para que ustedes vean a lo que me refiero. Continuous Glucose Monitoring. Cuando ustedes encuentren un artículo del Sevier, lo que va a hacer es que los va a enlazar directamente también a Clinical Key. Entonces, ahorita quiero encontrar alguno. Pero todos me están saliendo gratis. Entonces voy a ponerle que el de Lancet en específico. A ver si así. Ok, por ejemplo, este artículo, no, también es gratis. Todos me están saliendo gratis, lo que nunca sucede. Pero bueno, el caso es que si a ustedes les sale, por ejemplo, este enlace al Lancet o a las clínicas de Norteamérica o a cualquier otra revista que sea del Sevier, ustedes saben que va a aparecer aquí en la parte de la derecha, lo que va a hacer es que los va a llevar directamente a Clinical Key solamente por el hecho de que ustedes ya cuentan con la suscripción. Entonces, esta es una manera en que se pueden enlazar estas dos plataformas, sin importar de dónde empezamos nuestra búsqueda. Ahora, es lo mismo, es exactamente igual hacer la búsqueda en Clinical Key, empezando de Clinical Key o empezando de PubMed. Y la respuesta es, depende del término también. A veces los resultados van a variar en cuanto a cantidad si yo empiezo en Clinical Key o si busco en PubMed. Pero esto no es necesariamente malo si lo piensan, porque cuando nosotros estamos utilizando una plataforma que es tan grande como PubMed, nos van a salir también una cantidad muy, muy grande de resultados que tampoco hay manera que yo pueda cubrir todos. Entonces, si a ustedes les está saliendo una cantidad abrumadora, ahí tal vez sí les sirva empezar desde lo más pequeño e irse a Clinical Key, navegar el contenido que les sugiere Clinical Key y ya luego posteriormente abordar el adicional ya en PubMed. Entonces, eso es cómo funciona esta primera sección de enlazarme a PubMed desde Clinical Key. Ahora, también es importante que ustedes sepan que también hay una funcionalidad muy útil en la sección de las revistas específicamente, que también los puede ayudar a mantenerse actualizados en un área. Entonces, ahora vamos a navegar de manera distinta, vamos a irnos directamente en la parte de explorar a la sección de las revistas y utilizando esta parte de búsqueda por el tipo de recurso. Entonces, cuando ustedes entran en esta sección, vean que aquí me aparece diferente porque no estoy buscando un término en específico y yo puedo filtrar dependiendo de las necesidades que tenga para nada más quedarme con el contenido que me va a servir en este momento. Entonces, si yo nada más, por ejemplo, me quiero enfocar en las revistas de medicina interna, yo le puedo especificar a la plataforma y ya solamente me va a mostrar esas. Entonces, aquí yo ya puedo saber también que hay 139 revistas de medicina interna. Entonces, aquí ya las tengo, puedo ir revisándolas y pongamos que hay alguna a la cual a mí me gusta o que necesito ver qué es lo que va saliendo constantemente. Por ejemplo, el Lancet ahorita es una que nosotros seguimos de manera muy común por toda la información que sale de COVID. Entonces, cada vez que ustedes estén sobre el nombre de la revista, vean que les va a aparecer estos dos iconos. Y el primero es esta campanita que dice suscribirse. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando yo doy clic a suscribirme, lo que va a pasar es que como ya me encuentro enlazada desde mi cuenta personal, me va a llegar un correo cada vez que esta revista publique un volumen nuevo. Y esto es muy útil porque ya no tengo que entrar a Clinical Key a estar buscando el contenido, sino que ya me va a proporcionar los enlaces directos para encontrarlos para el artículo que a mí me interesa en ese momento de ese nuevo volumen. Entonces, si ustedes hay alguna revista que les guste seguir, esta es la manera en que lo podemos hacer desde la plataforma. Y recuerden que pueden seguir a todas las revistas que ustedes quieran y también pueden descargar todo el contenido de estas revistas. Ahora, también es muy importante que ustedes sepan que todo lo que nosotros vamos a encontrar en la plataforma siempre es la evidencia más reciente. ¿Y a qué me refiero con esto? La plataforma siempre está en movimiento y está viva, digamos. Entonces,
con esta intención de que siempre esté el contenido más reciente, nosotros vamos a encontrar en muchas ocasiones que no solamente vamos a ver los volúmenes que ya se publicaron, sino los que todavía están en prensa, los que todavía están en proceso de revisión o de edición. Entonces, esto hace que yo pueda revisar contenido, por ejemplo, aquí en esta de Advances of Interactive Medicine, vean que todavía me sale el artículo en prensa. Entonces, yo tengo la oportunidad de que pueda empezar a revisar el contenido cuando todavía está en estas fases, por ejemplo, de prueba o de manuscrito o de revisión. Entonces, si lo piensan, o sea, si nosotros tenemos acceso al artículo en prensa, es como tener acceso al pan cuando todavía está horneándose, lo cual ahorita es súper importante porque la información se está moviendo muy, muy rápido, sobre todo en el contexto de COVID. Y todavía no nos estamos dando tiempo para poder hacer todo el proceso editorial porque la gente y el mundo necesita saber la información. Entonces aquí es cuando es muy útil que podamos utilizar este tipo de artículos que todavía se encuentran en prensa o en prueba corregida. Muy bien. Entonces, esta es también una de las funcionalidades que quería enseñarles. Ahora, vamos también a la sección de libros para que ustedes vean que vamos a también encontrar contenido que les va a ser útiles tanto para su área de especialidad, o sea, para encontrar contenido para la tesis, pero también van a encontrar recursos que los van a ayudar o les pueden guiar a cómo realizar la tesis. Entonces, vámonos a la sección de libros. Y aquí quiero llamar nada más su atención a que vean las diferentes especialidades que cubrimos en Clinical Key. Entonces vean que aquí en la parte de los filtros me salen las diferentes especialidades de las que cubrimos en libros. Entonces vean que tenemos las áreas de medicina, de las especialidades, sí, pero también tenemos algunas otras áreas interesantes, por ejemplo, enfermería, bioquímica, las áreas de ciencias básicas que son importantes para todos. Y también tenemos, por ejemplo, educación médica, o seguridad del paciente. Tenemos contenido así que un poco para todos. Ahora, ¿cómo es que yo navego un libro cuando, por ejemplo, estoy entrando a esta sección de los tipos de recursos? Entonces, aquí va a pasar algo muy similar a cuando yo estoy revisando una revista desde los recursos, porque me va a llevar primero a la tabla de contenidos y ya ustedes van a poder irse al capítulo que necesiten. Ahora, también es importante que recuerden que hay una parte en la tesis en que yo tengo que hacer la estadística, hacer el diseño de la tesis y la metodología. Entonces, a veces tampoco nosotros somos muy expertos como médicos en toda esta parte de bioestadística. Entonces, también recuerden que aquí ustedes pueden encontrar libros que los pueden guiar específicamente para esta parte de la estadística o también para la parte de la redacción científica. Entonces, eso también es una cosa que les quería enseñar. Muy bien, entonces ahora también lo último que quiero que vean es que hay dos contenidos adicionales en la plataforma que no son nativos de ella, o sea, que nos van a conectar a una segunda fuente de información y que no necesariamente van a estar aquí adentro, sino que me van a enlazar a una segunda página de internet. Y estos son los ensayos clínicos y las guías clínicas, que como ya dijimos, son de las cosas que también vamos a utilizar para hacer nuestro marco teórico, para hacer nuestra tesis en general. Entonces, los ensayos clínicos, para los que no estén familiarizados con cuál es esto, qué es la diferencia entre un ensayo clínico y un artículo de revista, recuerden que el artículo de revista es un estudio que ya está terminado, que ya se redactó el manuscrito y que ya está en este proceso de publicación. Mientras esto no sucede, mientras el estudio está todavía en proceso, está registrado o se puede registrar más bien en esta base de datos que existe que se llama trials.gov, donde aquí nosotros podemos saber información muy general de qué se va a tratar el estudio, ya sean los criterios de inclusión, los de exclusión, los objetivos, cuándo es que se va a publicar el estudio. ¿Y por qué es importante saber esta información? Porque ustedes recuerden que ya están hablando de un tema muy especializado y muy específico. Y aquí no solamente tenemos que saber qué es lo que ya está publicado, sino qué también es lo que se viene o cuál es lo que está más próximo a salir. Entonces, si por ejemplo yo estoy hablando de osteoporosis, en osteoporosis cada ratito están saliendo nuevos medicamentos con nuevos mecanismos de acción. Entonces, saber cuáles son los que están en estudio, cuáles ya están en fase 3 es súper importante. También ahorita pongamos el contexto de las vacunas de COVID. Todos tenemos que saber en qué fase se encuentran las vacunas para poder saber cuáles van a ser efectivas o no. Entonces, ese tipo de información lo podemos encontrar en los ensayos clínicos. Entonces, vamos a buscar otra vez
monitorización continua de glucosa. Y nada más me voy a enfocar y vean que aquí yo le puedo especificar a la plataforma si yo me quiero enfocar en algún tipo de recurso en específico o si puedo navegar todos de manera simultánea. Y aquí otra recomendación que yo les hago es que siempre dejen el filtro en todos. ¿Por qué? Porque la plataforma sí va a hacer el ejercicio de que va a ir del más al menos. Entonces, les va a arrojar todos los posibles resultados y ya una vez que ella hace eso, ustedes todavía tienen la opción de que pueden filtrar el contenido que se queda y quedarse nada más con lo que lo necesitan. ¿Qué pasa si yo lo hago al revés? Si yo le especifico desde el principio que quiero nada más concentrarme en los ensayos clínicos. Es más probable que me omita resultados que sí me eran útiles. Entonces, eso es otro tip. Cuando no les está saliendo la cantidad de resultados o no les están saliendo los resultados relevantes a la búsqueda que ustedes estaban esperando, hagan eso, cambien el filtro a todo y ya luego filtren específicamente por lo que quieran. Entonces, vámonos directamente a la parte de ensayos clínicos. Y aquí ustedes van a ver que estos me salen con la opción de Clinical Trials o ensayo clínico en la parte superior. Y aquí esto es contenido que tampoco está en la plataforma. Entonces, solamente me va a dar la información básica de este ensayo. Entonces, yo voy a saber esto que les había mencionado, el propósito, la elegibilidad. Y al final de la información, también me da la opción de que yo la puedo consultar directamente ya en su fuente, que es trials.gov. Entonces aquí les viene hasta el número de identificador en caso de que ustedes quieran revisarlo y se pueden ir también a esta segunda página que es trials.gov en caso de que ya lo quieran revisar directamente ahí. Y algo muy similar pasa con la parte de las guías clínicas. Entonces, recordamos que las guías clínicas es un contenido que se publica por diferentes organizaciones en diferentes tiempos. A veces lo publican en sus páginas, a veces lo publican en revistas y cada especialidad o cada área está o sigue o se preocupa de algunas guías clínicas en específico. Entonces, por ejemplo, a mí en medicina interna, la que me interesa leer cada año es la que publica la ADA de diabetes al inicio de año. Entonces, para que yo no tenga que estar yendo de una página a otra, del tingo al tango, buscando una guía en específico, la intención de esta sección de las guías clínicas es que yo las pueda encontrar todas desde un mismo lugar y me pueda enlazar ya directamente al contenido. Entonces, vamos a explorarlo. Vamos ahora a poner el filtro de guías clínicas. Y vean que aquí tenemos dos tipos. Entonces, hay algunas que sí me van a aparecer desglosadas adentro de la plataforma y hay algunas otras que no más me va a aparecer en el enlace. Lo bueno de estas que solamente me va a aparecer en el enlace es que también siempre me va a venir la referencia ya hecha para que yo ya la pueda utilizar directamente. Entonces, si yo me quiero conectar a esta guía, el título es el hiperenlace para que ustedes puedan ir a esta guía en su origen nativo y ya lo puedan descargar. Y también recuerden que ustedes pueden aplicar, cuando están haciendo su búsqueda, pueden aplicar otros filtros para especificar cuáles son las guías que ustedes quieran. Entonces, si ustedes, por ejemplo, no quieren ver las guías más viejitas, porque pues esas ya a quién les sirven, recuerden que también en la plataforma tenemos el filtro de fecha, que también es súper importante cuando nosotros estamos haciendo un marco teórico, porque usualmente nos piden esta condición de que el contenido tiene que tener al menos 5 años de modernidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede pasar si yo no aplico el filtro? Voy a encontrar algo, esto se ve muy bien, y luego cuando veo, 2016 ya no me sirve. Entonces, estoy perdiendo tiempo innecesario, que si yo le aplico a la plataforma la condición de los 5 años, ya me va a omitir esos resultados. Entonces, yo podría hacer eso. También podría especificarle si quiero una guía clínica específicamente de una especialidad, porque ahorita estamos hablando de un tema muy general como es la diabetes y que involucra muchas especialidades. Entonces, ustedes también le pueden especificar. Entonces, pueden ir acumulando los filtros y vean que cada vez que ponen uno, aquí les va a aparecer el número de resultados al que se va a reducir la búsqueda. Ahora, otro de los tips que a mí me parece importante es que cuando nosotros estamos jugando con los filtros y los resultados, es muy importante que antes de poner un filtro, denle un rápido vistazo a qué es lo que la plataforma les está arrojando como resultado. Entonces, aquí puede que ustedes ubiquen algo que sí les sea útil, pero el momento en que yo aplico un nuevo filtro, se va a mover del lugar probablemente y vaya a quedar, no sé, en la última página y es mucho menos probable que yo lo vea. Entonces, hagan eso. Antes de poner el nuevo filtro, pongamos que yo quiero ver nada más las de endocrino.
chequen rápido los resultados que les está mostrando la plataforma y en caso de que haya algo útil, pues separen. Ahora, me lleva a mi segundo punto, que son cuáles son las herramientas que nosotros tenemos en la plataforma para poder hacer más fácil esta localización y colección de contenidos. Entonces, recuerden que estas solamente funcionan en la cuenta personal y vean que cada vez que yo estoy navegando contenido, me aparecen estos iconos en la parte superior. No importa si yo estoy en la parte de la búsqueda o si ya estoy en el contenido final, siempre van a aparecer. Entonces, vean aquí, me aparece el icono de la estrellita, que son las etiquetas, el del mail y el de imprimir. Entonces, vamos a hablar un poquito de estas etiquetas. ¿Qué son las etiquetas en Clinical Key? Bueno, en Clinical Key las etiquetas funcionan como carpetas de información, así como las que nosotros hacemos en la computadora para guardar archivos, funciona exactamente igual, pero estas se van a guardar adentro de mi cuenta personal. ¿Y para qué me sirven? Para lo que yo quiera. Entonces, si yo quiero hacer una etiqueta y guardar todos los materiales que son útiles para mi tesis, lo puedo hacer. Y vean que tenemos varias maneras de seleccionar. Entonces, yo puedo seleccionarlo estando dentro del artículo o también puedo seleccionarlo desde la parte de la búsqueda. Entonces, si yo quiero seleccionar varios artículos a la vez, por ejemplo, todos estos de la primera página me interesan, los quiero ver, yo los puedo seleccionar todos al mismo tiempo en la parte superior dándole clic a este pequeño cuadrito y se seleccionan todos y vean que me salen las tres opciones otra vez. Entonces yo aquí los voy a guardar en una etiqueta. Entonces una vez que ustedes le dan clic a la etiqueta tienen dos opciones. Pueden o escoger una que ya hayan hecho o pueden crear una nueva etiqueta. Entonces yo aquí voy a crear una nueva para que ustedes vean cómo se hace y le voy a poner tesis de M2. Ahora, no se les olvide este paso, suena muy tonto, pero luego dicen, ay, ¿dónde está mi etiqueta? ¿Dónde está mi contenido? Pero siempre le tienen que dar clic a añadir o si no, no se guarda la etiqueta. Y ahora tenemos dos opciones. Podemos seguir navegando el contenido de Clinical Key o podemos irnos directamente a la sección de las etiquetas. Entonces, yo le voy a dar hecho para que ustedes vean que hay diferentes maneras de hacer lo mismo. Y vámonos si quieren hacer el ejercicio de guardarlo desde el contenido final. Entonces, si yo, por ejemplo, esta guía la quiero guardar, vean que cuando ya estoy en el contenido, me va a volver a aparecer la etiqueta y entonces aquí ya me debería salir la que yo acabo de crear de tesis de M2. Entonces, vamos a verla, vamos a buscarla. Aquí está. Entonces, ya la selecciono y ya esto se va a guardar en la etiqueta. Entonces, tengo diferentes maneras de llegar a esa sección de etiquetas. Como ustedes ya vieron, cuando yo le doy clic a la estrellita, me da la opción de irme al contenido guardado. Pero si ustedes están navegando y no quieren usar esa opción, también lo pueden hacer a través de darle clic a su nombre. Y vean que aquí está el contenido guardado. O también en el botón de las tres barritas en la parte superior está el mismo botón de los contenidos guardados. Entonces, ahora sí, vamos a ir a ver el contenido de las etiquetas para que ustedes vean cómo se desglosa y cómo funciona. Entonces, vean, aquí ya estamos en la página, en la izquierda están los ítems que yo guardé en mis etiquetas y en la derecha están las etiquetas que yo he creado. Entonces, aquí ustedes pueden ver que las etiquetas se pueden usar para lo que ustedes quieran. Por ejemplo, aquí nosotros lo utilizamos en el contexto de guardar mis referencias para el marco teórico de la tesis. Entonces, aquí están, la tesis de M2. Y aquí está lo que yo guardé. Pero lo puedo usar para otras cosas. Por ejemplo, aquí yo junté los diferentes contenidos de la plataforma que utilizaría para dar una clase de anemia ferropénica. Entonces, vean que en una misma etiqueta también pueden coexistir diferentes tipos de contenidos. Entonces, en una misma hay un extracto de capítulo, hay una imagen, hay un artículo y no hay un límite. Ustedes pueden ponerle, si quieren, 100 ítems a su etiqueta y también pueden crear 100 etiquetas si ustedes quieren. Solo ojo, porque una de las cosas más útiles de las etiquetas es que podemos compartir estas ya carpetas con la información a segundas personas. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera compartir estos materiales para la clase, con un alumno, al darle clic en la parte superior, vean que me da la opción de mandarlo por correo. Entonces yo si quiero, lo podría mandar a mi asesor de tesis, si quisiera, lo puedo enviar hasta 2 personas
y aquí les va a aparecer los enlaces al contenido, solo que aquí sí tengan cuidado porque aquí sí hay un límite de 25 artículos. Entonces, si ustedes van a mandar o si ya tienen un marco teórico bastante grande, probablemente sí vayan a necesitar 2, 3 correos para mandar todos los enlaces. Y ahora, ¿qué es lo que le va a aparecer a esa persona a la que le estoy mandando la información? Bueno, a todos les va a llegar el correo. Todos les va a llegar el enlace al cual van a poder dar clic. La diferencia en la que vamos a tener si van a poder leer el contenido o no es en si tienen la suscripción a Clinical Key. Si la persona que recibió el correo tiene una suscripción a Clinical Key, cuando le dé clic al enlace, lo va a enlazar a su cuenta y se va a abrir el contenido. Si ellos no tienen acceso a Clinical Key, entonces los va a llevar a la plataforma, los va a llevar al contenido, pero les va a salir un pequeño candadito de que no tienen acceso. Entonces aquí es cuando es muy padre que toda la institución tenga el mismo recurso porque ya ustedes se están comunicando y enviando las cosas que les son relevantes para su área o para alguna tarea en específico. Y también, importante, las etiquetas se pueden poner y quitar en cualquier momento. Entonces, ven que aquí en la parte superior está la sección de editar. Y si yo ya no quiero utilizar esta de la tesis de DM2 que yo acabo de hacer, le doy clic en eliminar y ya se eliminó la etiqueta. También vean que les pueden poner una pequeña, muy pequeña nota a la etiqueta si quieren tener algún recordatorio. Y bueno, eso es principalmente una de las funcionalidades más importantes que podemos utilizar en la plataforma. Ahora, también esta no está tan relacionada a la tesis porque en la tesis casi no utilizamos imágenes de la literatura, pero también nosotros tenemos la opción de que podemos descargar las imágenes de la plataforma. De la misma manera, así como podemos descargar los PDFs de los contenidos, podemos descargar las imágenes. Y estas funcionan muy similares a las etiquetas, pero solamente se hace a través de la funcionalidad de la presentación. Entonces, si ustedes por alguna razón quieren descargar, no sé, una curva de diabetes, ahorita que yo estoy en la monitorización continua de glucosa, vean que cuando están navegando la plataforma, ya sea que están adentro de un artículo o están adentro de una revista o se van directamente a la sección de multimedia, ustedes les van a salir la imagen y ustedes la van a poder previsualizar. Les va a decir de dónde viene, la explicación de la imagen. Y vean que en la parte superior me vienen los iconos de las que ya hablamos, más el icono de presentación. Entonces, el icono de presentación funciona igual que la etiqueta, solamente que aquí solo son colecciones de imagen. Entonces, yo lo puedo guardar a una que ya tengo, puedo crear la presentación y vean que aquí también están guardadas las que yo he creado y me da la opción de que puedo exportar. Entonces, al darle clic a exportar, se va a descargar en formato de PowerPoint. Y esto ya me deja utilizar la imagen como yo quiera. Si yo la quiero quitar de esta presentación y ponerla en la mía, lo puedo hacer. Aquí está literal el diagrama que yo les acabo de poner. Entonces vean que aquí ya me sale la referencia hecha, el copyright y la explicación de la imagen. Por eso también es útil descargarlas a través de esta funcionalidad en vez de hacerles el copy-paste directo. Pero bueno, como ya vieron, la plataforma es muy grande, tenemos muchos contenidos diferentes, entonces es difícil que hablemos de todos en una sola charla. Pero espero que hayan ya entendido cómo funciona, cuáles son los contenidos que los pueden ayudar. Y ahora nada más para finalizar la charla, también les quiero comentar que en el Elsevier también tenemos algunos otros recursos que los pueden ayudar. Primero vamos a hablar de los que están adentro de Clinical Key. Entonces, si ustedes quieren leer ya algo más específico de la tesis, también tenemos libros que los pueden ayudar en Clinical Key. Y como ya les había mencionado, estos son en formato completo, entonces pueden descargarlos. Solo recuerden que los libros solamente se descargan por capítulo. Entonces, pueden ir descargando el que les sea relevante. Y, por ejemplo, en estos todos hablan de los diferentes estudios estadísticos. Algunos hablan desde cada una de las secciones de la tesis, las van desglosando en un capítulo, les dan tips de cómo volverlo un artículo de científico. También aquí tenemos a libros de estadística que los pueden ayudar en caso de que estén atorados un poco con el diseño o la metodología. Y también tenemos una serie, más bien, en este journal hay una serie que se llama serie WAS, que significa
Writing a Scientific Paper, donde en diferentes artículos de esta revista, en los diferentes volúmenes, ellos van publicando algo relevante para la investigación. Entonces, en un artículo pueden cubrir cuál es la manera efectiva de hacer una tabla, en otro van a cubrir el abstract, en otro van a cubrir las referencias, pero está muy padre porque les va deshebrando el tema ya muy en particular a esa sección que les puede llegar a ser problemática o con la que estén atorados en la tesis. Y también comentarles que tenemos otros contenidos en el Sevier que son gratuitos y que también los pueden apoyar en ese momento en que ustedes ya hayan terminado su tesis, ya la hayan presentado y ahora ya decidieron que la quieren publicar. Entonces, recuerden que también de manera gratuita se puede ingresar a Researcher Academy si ustedes no están familiarizados con el proceso de publicación o si es la primera vez que van a publicar. Aquí les van desglosando todo el paso a paso de qué es lo que necesitamos hacer. También en caso de que ya ustedes estén considerando publicarlo y necesiten saber en qué journal lo pueden hacer, recuerden que también tenemos el Journal Finder. Aquí ustedes introducen el título de su paper y les va a ofrecer cuáles son las opciones más viables para su publicación. Y finalmente también tenemos unas masterclasses diseñadas específicamente para el tema de la publicación de artículos. Entonces también en YouTube podemos encontrar consejos para escribir un artículo original de investigación que hizo nuestra especialista en investigación en el Sevier, que es Jimena Elvira.